¿Qué rollo, mi gente? Se está poniendo serio el mitote. Resulta que en una prisión de Estados Unidos, Ismael El Mayo Zambada decidió que ya era hora de escribir su propia versión de Memorias de un narco, pero no cualesquiera memorias, sino una obra maestra del chisme internacional, un compendio de nombres, fechas y secretos tan jugoso que haría sudar frío a cualquier político con pasado turbio. Dicen que el archivo no tiene orden cronológico, lo cual sugiere dos cosas. O el Mayo lo está redactando como si fuera un escritor experimental, o simplemente su memoria está operando en modo aleatorio, como cuando uno trata de recordar dónde dejó las llaves. Oye, agente, hoy me acordé de otro nombre. Ah, no, espera. Primero déjame contarte de aquel alcalde que juraba que no conocía a nadie, pero se la pasaba en mi rancho preguntando si podía pagar en abonos. Habría dicho Zambada mientras su abogado tomaba notas con una mezcla de asombro y fascinación. Entre los mencionados en esta gran obra literaria aparecen expresidentes, gobernadores, alcaldes, empresarios y hasta periodistas. Lo curioso es que en lugar de delatar a sus competidores en el negocio, el Mayo decidió soltar la sopa sobre los políticos. Algunos expertos sugieren que esta estrategia es un movimiento de ajedrez maestro. En lugar de acabar con su competencia en el mundo del narco, decidió jugar en las grandes ligas y apuntar directo a los que dicen que luchan contra el crimen, pero tienen su WhatsApp lleno de mensajes como: compadre, ¿qué pasó con lo de la campaña? Ahí te mando la cuenta para el depósito. Las primeras revelaciones han caído como una bomba en la política mexicana, mencionando nombres como el expresidente Andrés Manuel López Obrador, al que se refiere como buena persona y bien intencionado, y confía en que hizo las cosas bien para el pueblo, el exgobernador de Sinaloa, Mario López Valdés Maloba, y el empresario ganadero Jesús Vizcarra, sin faltar el gobernador actual de Sinaloa, el cínico y mentiroso de Rubén Rocha Moya. Mientras tanto, en México, los mencionados seguramente están revisando su historial de llamadas y considerando si cambiar de identidad o mudarse a un rancho sin Wi-Fi. El gobierno de Estados Unidos, por su parte, está tomando esta información con la misma seriedad que un niño que encuentra la lista de regalos de Navidad antes de tiempo. Ahora tienen información exclusiva y saben quién se ha portado mal y quién peor. Pero la gran pregunta es: ¿hasta dónde llegará este narcomelodrama? Sí, el Mayo sigue revelando datos a medida que recupera su salud. Más de un político debe estar rogando para que le den vitaminas y le permitan acceso a la mejor atención médica posible. Porque mientras él siga con fuerzas, seguirán cayendo nombres como si fueran dulces de piñata en fiesta de pueblo. ¿Quién sabe? Tal vez al final del día el testimonio de Zambada se convierta en la saga literaria más vendida en Washington. Watchemos la nota raza. Unidos tiene en su poder a los dos líderes del crimen organizado más importantes del cártel de Sinaloa: Joaquín El Chapo Guzmán, quien ya tiene cadena perpetua, y El Mayo Zambada, Ismael El Mayo Zambada, de quien mi compañero periodista Luis Chaparro revela hoy información muy trascendente. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Azucena, ¿qué tal? Muy buenos días. Oye, pues el que sabe la historia del crimen organizado en México, del cártel de Sinaloa y de todos los demás, incluyendo criminales, funcionarios, políticos, pues es el Mayo Zambada, y lo tienen en Estados Unidos, Luis. Exactamente, Azucena, lo hemos venido diciendo. El Mayo Zambada tiene 50 años operando en impunidad
y en corrupción, sobre todo en México, con corrupción de varios niveles de gobierno. Pues, frente a él han desfilado empresarios, periodistas, políticos de varios niveles. Y pues hoy por hoy, al menos lo que se dice de fuentes en Estados Unidos, es que casi desde el principio, desde que estuvo en Texas, él empezó a hablar, o sea, no en un sentido de denuncia, porque creo que no está hablando de rivales, que eso me lo dejan muy claro estos agentes, que no está hablando de otros carteles, que está hablando más bien de los políticos, que en una de las citas textuales que me dice este agente, el Mayo dice, fueron a pedir chichi, así lo dice el Mayo, de acuerdo a esta persona, y otros, pues a quienes se le tiene estima, que él mismo dice que se le tiene estima, ¿no? O sea, le fueron a pedir pues dinero, algún favor, relaciones, etcétera, ¿no? Exactamente, a eso se refieren desde dinero hasta apoyo, hasta, sí, o pues sea, dinero para digámoslo una que cosa, podía. para la otra, para, no sé, una obra, para una campaña, para salir de algún tipo de problema. Y de eso habla, dice, han desfilado ante el Mayo Zambada, dice tu reportaje, tu revelación que haces el día de hoy en tu portal. Han desfilado presidentes, gobernadores, alcaldes, empresarios, periodistas, narcotraficantes y otras personalidades que han estrechado su mano con el Mayo por una u otra razón. Regreso contigo, si te parece, Luis, para que nos des más detalles. Claro que sí. Gracias a mi compañero periodista Luis Chaparro, que se mantiene en la línea. Luis hoy publica en su portal Pie de Nota este trabajo titulado El Mayo Zambada entregó una narcoenciclopedia a Estados Unidos. Una de estas partes, el contenido, uno de los tomos, digamos, de esta enciclopedia, Luis, es esto que me comentabas del desfile ante el narcotraficante durante décadas de todo tipo de personalidades, presidentes y gobernadores y alcaldes y empresarios y artistas y periodistas y un largo etcétera. ¿Qué sabemos de la actualidad? En esta enciclopedia del crimen, ¿hay algo particularmente que sepas que el Mayo haya señalado? Sí, eso era como te comentaba, al parecer el Mayo no ha querido hablar de rivales criminales, de otros carteles o de su propia organización, como se ha especulado. Más bien ha hablado, de nuevo, esto es una conversación con agentes federales que están a cargo del cuidado de Zambada en Nueva York. Y lo que comentan es que la gran mayoría de las conversaciones se han dado frente a alguno de sus abogados o de parte de su equipo de representación legal. No todas las conversaciones, pero la gran mayoría. Y donde ha hablado, pues entre los personajes que te puedo enlistar que confirma este agente federal, que muchos incluso me sorprende porque él no los conocía la gente. O sea, él me dice, mira, habló de uno, pues digo, bien conocido, es Andrés Manuel López Obrador. Dos, obviamente, del gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, pero también del ex gobernador Maloba, ¿no? Que le apodaban Mario López Valdés, Mario López Valdés de Maloba. Este agente me preguntaba quién habría sido, porque dice que pues sí habló de él, no de buena manera, y de quien aparentemente habló como no con desdén, sino lo contrario, es justamente de Andrés Manuel, a quien dice que conoció, pero sobre todo dice que él realmente confía en su política, en su manera de hacer las cosas, que tiene una especie de fe. Mira, voy a leer textual, si me permites, una parte de tu texto. Claro. Dice, sin un orden cronológico, sino más bien como van llegando a su cabeza esos recuerdos, Zambada ha comenzado por lo más reciente, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y el más cercano, la administración del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Sobre Obrador no ha dicho nada de manera amarga, al contrario, cuenta una fuente del gobierno federal de los Estados Unidos a pie de nota. Lo cuenta casi con estima. Lo primero que dijo es que él confiaba fielmente en él, en López Obrador, habría dicho el Mayo Zambada. La fuente dijo que Zambada no parecía tenerle confianza por conveniencia, sino que más bien parecía que realmente confiaba en que iba a arreglar las cosas en México. En una conversación anterior, Pie de Nota preguntó a uno de los nietos de Zambada si en algún momento había hablado su abuelo del expresidente López Obrador.
La fuente se limitó a decir, eran conocidos, le era fiel al AMLO, mi abue. Sobre Rocha Moya, el agente suelta una risilla, dice esta crónica de Pie de Nota. Respecto a Rocha Moya, el agente suelta una risilla para contar. Dijo que también lo habían recibido cuando fue a pedir chichi. Otro gobernador de Sinaloa salió a relucir en las conversaciones de Zambada. Nos habló de Mario López Valdés, nos dijo que él se acuerda muy bien del apoyo y los favores que se le hicieron. Del tal Maloba dijo que ese sí iba mucho, sobre todo cuando traía broncas con Vizcarra, etcétera, etcétera. Esto es parte de lo que seguramente tendrá ya en sus manos el gobierno de Estados Unidos. Luis, no sé si probado o no, pero lo tienen en conocimiento. Exacto, Lucena. Esto lo tienen en conocimiento. Una cosa importante que me dice este agente, porque desde luego que la pregunta obligada que le hago es si esto, si ellos tienen, digamos, investigación activa ante estos personajes, ¿no? Si, digamos, a manera de preguntarles si ellos tienen alguna manera de actuar, no sé. Nos dice, literalmente como tal, nos dice que ellos no tienen interés, no les incumbe lo que estos personajes hagan del lado mexicano de la frontera. Él dice, ese no es nuestro problema. Si ellos actuaron mal en México, pues que enfrenten ellos su justicia. Nosotros lo que hacemos es juntar información y sobre todo abrir carpeta sobre quienes pudieran tener cargos o crímenes o delitos del lado estadounidense de la frontera. Le pregunto si algunos de ellos sabe que tengan algún delito y eso sí no me lo sabe responder. Me dice en inglés, that's above my pay grade. Está por encima de mi salario esa pregunta, ¿no? Oye, Luis, ¿cómo leíste tú este comunicado de la Casa Blanca en donde, bueno, pues se confirma el tema de los aranceles, aunque no han entrado en vigor, teóricamente entrarían en vigor mañana, pero esta parte del señalamiento tan duro y tan claro de colusión entre el gobierno mexicano y el crimen organizado, ¿qué es lo que tú lees, Luis? Como bien lo señalas, Azucena, me parece un señalamiento absolutamente duro. No quisiera decir infundado, porque, bueno, pues este reportaje podría tener fundamento respecto a lo que se dice. Pero sí me parece que es una diplomacia que está ejerciendo el gobierno de Estados Unidos que pues no es como tal, no es diplomacia, no es diplomática. Creo que Donald Trump siempre ha sido un bully, creo que esta vez lo está haciendo al triple. Y bueno, sobre todo porque uno como periodista está obligado a presentar pruebas o presentar fuentes. Lo que presenta la Casa Blanca es un artículo sobre García Luna, pero lo dice en tiempo activo, ¿no? O sea, es decir, no dice ha estado, podría estar. Fíjate, eso es bien importante que lo digas porque, bueno, ayer leyendo pues todas las opiniones, la información, efectivamente se hacía esta especificación qué bueno que lo traes a la mesa. Se habla de Genaro García Luna y del gobierno, de esa parte del gobierno que habría estado involucrado con un grupo, con el cártel de Sinaloa. Sin embargo, en el comunicado de la Casa Blanca hablan en presente. Luis, no sé si sea un problema de redacción, de conjugación de tiempos, sin querer, un error, no lo sé, pero lo dicen en presente y además, Luis, hablan de fentanilo. En aquel momento no se hablaba de fentanilo, hoy se habla de fentanilo, por eso pareciera que están hablando de la actualidad. Exactamente, yo creo que la verdad lo hacen digamos, por diseño. No creo que haya sido un error de redacción. Es en tiempo presente, se habla del fentanilo. Y es muy clara la comunicación de la Casa Blanca. Es poner en jaque a pues la administración actual mexicana para poder tener la mano fuerte en las negociaciones de lo que está planeando Donald Trump, que desde luego es apretar a México para que cumpla su voluntad. Yo percibo, Azucena, de nuevo es una percepción muy, muy personal, que Donald Trump percibe a la administración de Claudia Sheinbaum como probablemente un poco más dura, no tan blanda como la fue López Obrador con él. Recordemos que la administración de López Obrador con Donald Trump fue
bastante suave, es decir, no hubo un enfrentamiento tan fuerte, tan ríspido, y se va midiendo conforme la Casa Blanca está siendo cada vez más dura con México. Probablemente la administración actual de Claudia Sheinbaum no ha todavía, al menos, cedido a todas estas demandas, ¿no? que se dio pronto Andrés Manuel López Obrador, empezando por prácticamente volver una patrulla fronteriza a la Guardia Nacional, que eso lo hizo Andrés Manuel. Así es, con Marcelo Ebrard. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Bueno. Y hasta aquí el mitote de hoy, mi gente. Recuerda que si te gusta el chisme, las noticias o simplemente pasarla bien con el viejo metiche, dale like, comparte con todos sus compas y suscríbete al canal. Activa la campanita porque aquí siempre tenemos mitotes, chismes y sorpresas que no te puedes perder. Nos vemos hasta próximo chisme. Y ya saben que el mitote no se cuenta solo,